temas del cuarto parcial, que serían sucesiones y series. Empezamos revisando qué es una sucesión. Por definición, una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. Entonces, podríamos decir que es una función que depende de los valores que toma n, y n pues solamente es el 1, el 2, 3, 4, hasta el infinito, solamente números enteros y además positivos. Entonces, una sucesión, una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. En realidad, bueno, se podría usar esta notación, aunque lo más común es que las representemos entre llaves. Vamos a decir, es la sucesión y los términos son a subíndice n. Entonces podemos decir que tenemos una sucesión cuyos términos son 1 sobre n. ¿Cuáles son todos los términos de esa sucesión? Pues son, cuando n vale 1 tengo 1 sobre 1, 1. El segundo término de la sucesión sería cuando n vale 2. El tercero cuando n vale 3, el cuarto cuando n vale 4 y continúa hasta el infinito. Vamos a decir que tenemos ahora la sucesión 2 a la n. Y entonces el primer término de la sucesión sería cuando n vale 1. El segundo es cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4 y esa sucesión continúa hasta el infinito. Entonces entiende que es una sucesión, son todos los términos que va tomando esta función, pero esta función solamente puede tomar valores enteros y positivos. Vamos a poner la sucesión 1. En esta sucesión, cuando n vale 1, pues esto vale 1. Cuando n vale 2, esto vale 1. Cuando n vale 3, esto vale 1. Cuando n vale 4, esto vale 1. Y eso continúa hasta el infinito. Vamos a poner ahora la sucesión menos 1 a la n. El primer término de la sucesión sería cuando n vale 1, menos 1 a la 1, menos 1. El segundo término de la sucesión sería cuando n vale 2, menos 1 a la 2. Cuando n vale 3, cuando n vale 4, y esto continúa hasta el infinito. Decimos que una sucesión es convergente si al calcular el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término de la sumatoria, esto se acerca a un valor si l existe. Es decir, vamos calculando términos en nuestra sucesión y si al ir calculando términos mayores, esta sucesión se va acercando a un valor, entonces mi sucesión es convergente. Por ejemplo, en esta. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4, entonces lo que puedo esperar cuando n se va haciendo cada vez más grande es que esta fracción se vaya haciendo cada vez más pequeña y por lo tanto esto se vaya acercando a 0. Como el límite cuando n tiende a infinito se acerca a un valor, sin importar el valor que sea, entonces tengo una sucesión convergente. En esta sucesión, si hago que n tome un valor muy grande, ¿hacia qué valor me voy a acercar? Infinito. Esto se va a infinito. Como L no existe, porque L debe ser un número, sin importar si es positivo, negativo, grande, pequeño, pero L debe ser un número definido.
Como esto no se acerca a ningún valor, es decir, el límite no existe, entonces aquí tengo una serie divergente. Cuando n tiende a infinito, ¿hacia qué valor se acerca esta sucesión? Hacia 1. Hacia 1. Por lo tanto, esta es una sucesión convergente. Cuando n tiende a infinito, ¿a qué valor se acerca esta sucesión? Entre menos 1 y 1. Pero pues como no se acerca a ningún valor, este debe ser un número, un solo número. Entonces, como esto no se acerca a ningún valor, siempre está oscilando entre menos 1 y 1, esta es una sucesión divergente. Si esto se acerca a un valor, sucesión convergente. Si no se acerca a ninguno, es una sucesión divergente. Esta en realidad es un caso particular, se llama divergente por oscilación, porque esto nada más va a estar cambiando. No se va a infinito, no se va a menos infinito, pero tampoco se acerca a un valor. Entonces es divergente por oscilación. Entonces, esto es una sucesión. ¿Se entiende el concepto? Sí. Si yo tengo la sucesión R elevado a la N, ¿ustedes creen que eso converge o diverge? Y un ejemplo de por qué. No todos, nada más uno. Diverge, ¿no? ¿Un Sí, ejemplo? ¿Un porque ejemplo? no sabemos si R es un número, así que no se puede acercar al número. R va a tomar valor. Esta es una representación, pero R representa un número. Vamos a suponer que yo tengo el 2 a la N. Entonces, 2 a la N sería 2, 4, 8, 16. Y entonces esto diverge. Pero si yo pongo un medio a la N, voy a tener un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, y eso se va acercando a 0, por lo tanto, converge. Entonces, converge y diverge según los valores que tome R. Si el valor absoluto de R es menor a 1, es decir, tengo una fracción, entonces esto converge. Pero si el valor absoluto de R es mayor a 1, pues entonces eso diverge, como ocurre en este caso. Entonces, todas las sucesiones que son de tipo R a la N convergen o divergen dependiendo de los valores que tenga R. Para fracciones menores a 1, converge. Para fracciones mayores a 1, eso diverge. Entonces, hasta aquí entendemos el concepto de sucesión. Sí. Pues como ya entendimos que es una sucesión, ya podemos pasar a lo que es una serie. Entonces, si yo tengo una sucesión que tenga la forma A subíndice n, pues entonces los términos de esa sucesión serían A1, A2, A3, A4, A5, y eso continúa hasta el infinito. En lugar de tener estos términos nada más así enlistados como en una sucesión nada más están enlistados. No pasa nada, no hacemos nada con ellos.
Si esos términos, en lugar de tenerlos así enlistados, pues yo los sumo todos, eso se convierte en una serie. Y entonces, como estos términos están sumados, pues voy a utilizar notación de sumatoria. Entonces, esta sería la serie A subíndice K, donde K va tomando valores desde 1 hasta el infinito. Esto de aquí es una serie infinita de términos, o mejor conocida nada más como serie. ¿Se entiende la diferencia entre una sucesión y una serie? Entonces, maestra, en las series nada más es sumar los números de las sucesiones. Sí, sucesión y serie se ven juntos porque son conceptos muy relacionados. Están muy relacionados. Entonces, si los tengo enlistados, son una sucesión. Si los estoy sumando, es una serie. Okay. Una serie me puede servir para representar, por ejemplo, números decimales. El 1/3 es igual a la suma, o sea, es igual al número 0.33333, y esos 3 se repiten hasta el infinito. Entonces, esto de aquí yo lo podría representar como la suma de 3 décimos más 3 entre 100 más 3 entre 1000 más, y así voy continuando porque la cantidad de decimales en este número es infinita. Entonces, esto de aquí lo puedo representar como la sumatoria de 3 entre 10 elevado a la k, y k va a tomar valores desde 1 hasta el infinito. Esto de aquí me daría todos estos términos, y es una serie infinita porque la cantidad de términos que voy a sumar representan los decimales, y la cantidad de decimales en ese número es infinita. ¿Se entiende? Miss, Sí. hay un compañero que está tratando de entrar a clase. Gracias. Siempre que exista una serie, va a llevar asociada una sucesión de sumas parciales. Esa sucesión de sumas parciales la representamos con una S mayúscula. Y como es una sucesión, pues lleva las llaves que son la notación de sucesión. Entonces, ¿qué característica tienen esas sumas parciales? Si yo digo que busco la primera suma parcial, S subíndice 1, a lo que me refiero es que voy a tomar el primer término de la serie. Si yo digo que busco la segunda sucesión de sumas parciales, significa que voy a tomar desde el término 1 hasta el 2. Si yo digo que busco la tercera suma parcial, significa que tomo el primero, el segundo y el tercer término de la serie. Entonces, cuando yo digo la enésima suma parcial, quiere decir que voy a tomar los primeros n términos de la serie o de la sumatoria. A1, A2, A3, A4, hasta llegar al enésimo término. Entonces, por ejemplo, en esta serie que estábamos tomando, que representa al número 1/3, si yo digo que busco la segunda suma parcial, significa que voy a tomar los primeros dos términos, 3 entre 10 más 3 entre 100, y eso me daría 0.33. La segunda suma parcial me da 0.33. Si yo digo que voy a tomar la cuarta suma parcial, significa que voy a tomar los primeros 4 términos de la serie, o sea, 0.3 más 0.03 más 0.003
más 0.0003. Y eso me daría el número 0.3333. Y entonces, si yo quisiera la enésima suma parcial de esta sumatoria o de esta serie, lo que obtendría es n decimales. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Vamos a borrar esto. Me dice, por definición, la serie infinita, que representamos de esta forma, sumatoria de A sub índice K, donde K toma valores desde 1 hasta, si me equivoqué, hasta el infinito. Es convergente si la sucesión de sumas parciales converge. O representado de una mejor forma. El límite cuando n tiende a infinito da la enésima suma parcial, es decir, la sumatoria de los primeros n términos. Si esto se acerca a un valor, pues entonces yo puedo afirmar que la serie converge. Pues, ¿qué es lo que veíamos con la serie que representa el número 1/3? Cuando yo calculo la cuarta suma parcial, pues es 0.3333. Si yo calculo la décima suma parcial, es 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces, si yo calculo la enésima suma parcial, ¿esto hacia qué valor se va acercando? Conforme aumento la cantidad de términos, y si hago que la cantidad de términos sea infinita, ¿hacia qué valor se acerca esto? Yo calculo la enésima suma parcial y hago que n tiende a infinito, ¿hacia qué valor me estaría acercando? ¿1/3? Se acerca hacia 1/3. Entonces, como esto sí se acerca a un valor, pues entonces eso me está diciendo que el límite existe. Y entonces, si el límite existe, entonces esta es una serie convergente. Pues esta de aquí, ya la borré, pero sería una serie convergente. No se refiere a si los términos se van acercando a un valor, sino se refiere a si la suma de todo se está acercando a un valor. Tomemos como ejemplo una muy sencillita. La sucesión 1. Quedamos que será 1, 1, 1, 1, 1. Y eso sería una sucesión convergente. Pero si yo calculo la sumatoria de 1, voy a tener 1, más 1, más 1, más 1, y va hasta el infinito. Entonces, si yo calculo la enésima suma parcial, cuando n tiende a infinito, ¿qué es lo que voy a obtener? Pues 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Por lo tanto, como sucesión converge, pero como serie diverge. O sea, sí están muy relacionados sucesión y serie, pero hay que encontrar, hay que recordar también sus diferencias.
como sucesión converge, como serie diverge, porque en realidad siempre le estaría añadiendo más 1, más 1, más 1. Entonces, para comprobar si una serie converge o diverge, hay que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la enésima suma parcial. Entonces, vamos a ver dos ejemplos de series. Vamos a revisar una serie telescópica. Vamos a revisar la serie. Va desde 1 hasta el infinito. Y aquí tengo 1 entre k más 4 y k más 5. Esto de aquí, si aplico mis conocimientos de descomposición en fracciones parciales, lo puedo representar como la sumatoria desde 1 hasta el infinito de 1 entre k más 4 menos 1 entre k más 5. Compruebo que sí me da. Si multiplico este por este, pues voy a obtener lo que tengo aquí. Este por este me va a dar k más 5 menos este por este, k más 4. Voy a tener k menos k, se van a eliminar y voy a tener 5 menos 4. Me va a dar el 1 que tengo aquí. Esto nada más para comprobar que esto sí es igual a esto. Entonces, esta serie corresponde a esta misma. Y si yo necesito determinar si converge o diverge, pues tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la enésima suma parcial, es decir, los primeros n términos de esta sumatoria. Entonces, el primer término es, cuando k vale 1, voy a tener 1 entre 1 más 4, menos 1 entre 1 más 5, y ese sería el primer término de la sumatoria. El segundo término de la sumatoria es cuando k vale 2, o sea, 1 sobre 6 menos 1 sobre 7. El tercer término de la sumatoria va a ser cuando k vale 3. Voy a tener 1 sobre 7 menos 1 sobre 8. Y tendría que continuar hasta el enésimo término, es decir, cuando k vale n. Y tendría 1 entre n más 4 menos 1 entre n más 5. Aquí me voy a poner el límite. Es el límite cuando n tiende a infinito del enésimo término de la enésima suma parcial, o sea, el límite cuando n tiende a infinito de todo esto. Entonces acá va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de, si empiezo a simplificar todo esto, pues tengo aquí menos un sexto más un sexto, este se va a eliminar con este, menos un séptimo más un séptimo, menos un octavo, y pues el que sigue seguramente tiene un octavo, y este se va a eliminar con el anterior. Y al final me va a quedar nada más el primero y el último. Entonces me va a quedar un quinto menos 1 entre n más 5. Y como n tiende a infinito, este se hace 0 y solamente me queda un quinto. Entonces, este de aquí se llama serie telescópica y recibe su nombre porque dos términos que estaban muy alejados, este y este estaban muy alejados porque estamos diciendo que n es un valor muy grande. Entonces, dos términos que estaban muy alejados terminan muy cerca porque el resto se elimina. ¿Preguntas con este ejercicio? Entonces, como el límite sí existe, la serie converge. ¿Preguntas? No. ¿No? Entonces vamos a revisar otro tipo de series.
unas que se conocen como series geométricas, y esas tienen la forma sumatoria desde k igual a 1 hasta el infinito de una constante multiplicada por otra constante que está elevada a una potencia, y en esa potencia está incluida el índice de la sumatoria. Puede estar representada así o puede estar representada así. Empezar en 0 y tener a por r a la k. O incluso podría empezar en 1, en 2, en 3, en qué número que sea. El requisito es que en el primer término de la sumatoria la potencia de r sea 0. Entonces, si k empieza en 1, aquí voy a tener r a la k menos 1. Si aquí empieza en 0, voy a tener r elevado a la k. Y podría empezarlo, si quiero, en 5, k igual a 5, y entonces el primer término, y entonces tendría a por r a la k menos 5. Pues puede empezarlo en cualquier número. El requisito para una serie geométrica es el producto de dos constantes. Una de ellas está elevada al índice de la sumatoria, y la característica es que en el primer término su potencia sea 0. ¿Y por qué necesitamos que la primera potencia de R sea 0? Pues porque para determinar si la serie converge o diverge, vamos a utilizar una fórmula. Y esa fórmula se obtiene a partir del principio de que la primera potencia de R es 0. Entonces vamos a ver de dónde sale esa fórmula. Pues para encontrar si la serie converge o diverge, yo necesito calcular la enésima suma parcial. Y la enésima suma parcial son los primeros n términos de la sumatoria. El primer término de la sumatoria sería a por r a la 0, o sea, ya no aparece r. El segundo es cuando k vale 2. A por r a la 2 menos 1 por r. El tercer término, cuando k vale 3, a por r a la 3 menos 1. El cuarto sería a por r a la 3, y así continúa hasta el enésimo término. Pues cuando k vale n, tengo a por r a la n menos 1. Si se fijan, esta serie la podría obtener también con esto. Solo que ahora el primer término es cuando k vale 0, cuando k vale 1, cuando k vale 2 y cuando k vale n menos 1. Entonces, si todos estos términos los multiplico por el valor de r, tendría r por ese n. Y entonces al multiplicar r por cada uno de los que están aquí, tendría a por r más a por r cuadrada más a por r cúbica más, continuaría hasta llegar a por r a la n. Todos estos los estoy multiplicando por r. Hasta aquí vamos bien, ¿nos han perdido? No. ¿No? Entonces, ahora lo que voy a hacer es tomar todos estos términos y restarle todos los que están aquí. Vamos a decir que esta es mi ecuación 1, esta es mi ecuación 2, lo que voy a hacer es la ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces tendría este menos este. Es igual a este menos este más este menos este más este menos este más este menos este y como vemos podemos empezar a simplificar una parte. Tengo menos AR más AR menos AR cuadrada más AR cuadrada más, quiere quedarme menos, ¿verdad? Queda esto menos esto. Y luego menos AR cúbica, seguramente después está más AR cúbica, y este se va a eliminar también por el que está antes, y solamente me quedaría A menos A por R a la N, y esto debe ser igual a esto.
Si en el término izquierdo factorizamos Sn, tendríamos que es 1 menos R. Si despejamos Sn, que es la suma parcial y lo que nosotros queremos determinar, pues nos va a quedar que es A menos Maestra, A ¿por por qué 1 R a menos la R? N. Factoricé Sn. Entonces este por este me daría este y este por este me daría este. Ok, gracias. Y factorizo para poder despejarlo porque es lo que yo quiero obtener. Aquí ya no se ve. Entonces si despejamos Sn o la enésima suma parcial, me quedaría que esto es igual a A menos A por R a la N entre 1 menos R. ¿Y para qué queremos eso? Pues para determinar si converge o diverge. Pues ya voy a borrar esto. Pues quedamos que la serie converge si el límite existe. ¿Cuál límite? Pues el límite cuando n tiende a infinito de la enésima suma parcial, que en este caso sería la enésima suma parcial es A menos A por R a la N sobre 1 menos R. Y quedamos que R a la N converge si el valor absoluto de R es menor a 1 y diverge si el valor absoluto de R es mayor a 1, ¿cierto? Por lo tanto, converge si el valor absoluto de R es menor a 1. Y si el valor absoluto de R es menor a 1, eso converge. ¿Hacia qué valor converge? R a la N. Si R es menor que 1, eso se va a hacer 0, porque voy a tener un número cada vez más pequeño. Por lo tanto, aquí me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de A menos A por R a la N, pero R a la N, si este valor absoluto es menor a 1, esto se va a hacer 0 entre 1 menos R, y entonces eso me quedaría, voy a no aparece la N, pues ya calculé el límite, y entonces eso me quedaría A menos 0 entre 1 menos R. Entonces, si en la serie el valor absoluto de R es menor a 1, entonces esa serie converge. ¿Hacia qué valor converge? Hacia este valor. Pues vamos a comprobarlo con un ejemplo. Tomamos la serie que usamos al principio, la que representa el número 1/3. Y quedamos que esa es la sumatoria desde k igual a 1 de 3 sobre 10 a la k. Así como está, no parece una serie geométrica, porque para hacer una serie geométrica debe ser el producto de a por r a la k. Pero la podemos reescribir. K igual a 1 hasta el infinito, y lo vamos a representar como 3 por 1 sobre 10 a la k. Esto de aquí significa lo mismo que esto, ¿cierto? Entonces esto de acá sí es lo mismo que esto, pero ahora sí tiene la forma a por r a la k. Aquí me faltó. Vamos a poner aquí 3 sobre 10. ¿Para qué? Porque el requisito es que la primera potencia de r sea 0. Entonces aquí le vamos a poner un 10 para que aquí le podamos poner k menos 1. Entonces ahora sí, la primera potencia de r sería un 0. Y entonces mi a vale 3 sobre 10 y mi r vale 1 sobre 10. Pues como r es igual a 1 sobre 10 y r sí es menor que 1, entonces eso converge. ¿A qué valor converge? Converge al valor de Un tercio. a
Bueno, sí, lo vamos a calcular A entre 1 menos R, que fue la fórmula que nosotros obtuvimos. Entonces, como A vale 3 sobre 10 y R vale 1 sobre 10, esto nos quedaría 1 menos 1 sobre 10, 9 sobre 10. Y acá tenemos 3 entre 10, se elimina y nos va a quedar 3 novenos, o sea, 1/3. Esta serie converge porque R es menor a 1. ¿Y a qué valor converge? A 1/3. Y ya casi se me acaba, así que yo creo que ya nos van a cortar. Rápidamente. Así que valor converge esta serie.